RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, tienes una cosa muy interesante, léelo ahí. Bueno, que Sebastiana, buenos días. Sebastiana Barraez escribió un artículo que se llama Las armas de Valentín Santana y el artículo arranca de esta manera, comillas, ya no hay respeto alguno por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cierra comillas. Murmura para sí mismo un general de la aviación cuando termina de ver el video en el que aparece Valentín Santana demostrando su fuerza y su poder. El líder colectivo La Piedrita de 23 de enero de Caracas caminó escoltado con unos hombres armados y encapuchados por el Calvario y lo acompañaban Erika Faría y otros militares. Y a raíz de esto, Vladimir Padrino López colocó en su Twitter: la revolución bolivariana no necesita grupos armados al margen de la ley. La revolución bolivariana, el Estado y el pueblo venezolano tienen y cuentan con un afán cumpliendo constitucionalmente sus tareas. Definitivamente el barco hace agua. Un hombre armado por el centro de Caracas, que parece que tiene 3 solicitudes en los tribunales, está requerido. Sí, pero como está armado, no hay policía que quiera meterse en ese rollo. Así es. Si estuviera desarmado sería más fácil, ¿no te parece? Sí, yo comparto eso. Si estuviera desarmado te lo hubieran llevado preso. Enseguida, le hubieran dado 2 ganatones. Y entonces Leopoldo López está dando una rueda de prensa dentro de su casa y se la allanaron. ¿Te parece? ¿Cómo tú das? Leopoldo López no está preso. Él tiene casa por cárcel, Bien, pero está preso. Está preso, sí. Un tipo que está preso puede dar ruedas de prensa. Bueno. Le pregunto a ti, que tú eres un tipo que sabe de todo. No debería. Le dio una... Ahora, la pregunta es cómo entra el periodista, todo eso, ¿no? Si está preso. Entran por la puerta. Entran por la puerta. ¿Quién lo dejó entrar? Leopoldo López. Pero bueno, no está preso, pues. ¿Cómo que Leopoldo López tiene la llave para que entre y salga la gente? Pero es su casa, ¿no? Bueno, pero está preso, tiene pero casa por casa. Es su casa. Eso quiere decir, eso no, es bochornoso. Cuando tú tienes una casa por cárcel, tienes muchas restricciones. Yo sé que tiene muchas restricciones, pero... Bueno, lo cierto es que... Eso es un desorden. Mira, que el periodista del New York Times le publicó un artículo y a raíz de ese artículo, bueno, se desató la... Porque eso es otra cosa. Si hubiera sido discreto, publicar un artículo en el New York Times, ahí se desató la indignación oficial. Así es. Si lo hubiera publicado Vea, a lo mejor no pasa nada. No pasa nada. No. Hubiera publicado Última Noticia, Vea. Pero el New York Times. El New York Times, sí. El artículo se llama Si me censuro la dictadura me derrota, Leopoldo López. Y salió en el New York Times. Sí, un tal Will. ¿Cómo tú calificas esta dictadura? ¿Es una dictadura de café con leche, una dictadura implacable, una dictadura como la de Pérez Jiménez? ¿O qué? No le va a gustar lo que le voy a decir a este, pero esto es una dictadura de eso que llaman la sala E de la UCB. De ahí salieron todos. Sí, bueno, tenemos a la rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, Rita Áñez. Buenos días, rectora, un placer saludarla. Muy buenos días, aquí desde Barquisimeto. Sí, ya mucho sabemos, placer escucharlos, sí. Siempre en horas tan importantes que es el comienzo del día. Bueno, ya sabemos que ustedes prácticamente como universidades están eliminadas porque la insuficiencia presupuestaria que tienen es impresionante y con ese aumento que acaba de dar el gobierno anoche, bueno... Si sí. Antes tenían para 3 meses, ya esto se acabó la película. Ya no habrá más universidades desde el punto de vista de funcionamiento, quedará la estructura, ¿sí? Claro. Como las cuevas. Así, oye, ¿sabes que ya había una cosa que era donde venía a estudiar la gente? Bueno, efectivamente esa es la pretensión. Ahora, aquí hay una comunidad muy activa. Ahorita vamos a tener una asamblea de estudiantes aquí en Lara y por supuesto imagino que en la sede de Caracas, porque hay una juventud que realmente reclama su derecho al estudio y su derecho a las condiciones dignas, sobre todo en cuanto a las providencias estudiantiles, que han sido luchas históricas. Y efectivamente nosotros, con ellos, conjuntamente con ellos, porque hay que decir que la fuerza motora de nosotros son nuestros jóvenes, son nuestros estudiantes, ¿verdad? Hemos hecho todas las diligencias ante el Ministerio de Educación Universitaria, e inclusive con los mismos proveedores, que realmente han sido solidarios en función de ajustar precios. Ir llevando una bandeja, como decía yo en unas declaraciones, de 10.000 bolívares que no cuesta ni siquiera un componente, ¿verdad?
hayan aceptado inclusive una bandeja de comida en 35.000 bolívares. Imagínense ustedes. Y todavía aún así, ayer este acuerdo último que hemos logrado se desmorona. Nicolás Maduro. No, pero aparte Da aumento de sueldo, hace elecciones, convoca elecciones. por la calle? Los atracadores. No, los transportistas. Ayer tiraron un aumento por medio de la calle. Eso sí es verdad que ya no... Pero ellos tienen una ventaja. Si tú no pagas el aumento, no llegas a ninguna parte. Bueno, por eso, pero tú me estás preguntando que quiénes están más activos. Tiene una ventaja. Sí, o sea, pero ellos están tomando decisiones. Ellos están por encima de la Asamblea Nacional Constituyente y por encima de todos los poderes. Ayer llegaron a 20.000 bolívares el pasaje para Santa Teresa el tuyo. Y el que no le guste, el camionetero... 10 centavos. No, la calculadora no calcula porque eso es muy bajo. Pero el camionetero... yo calculo. ¿Cómo está el dólar? Hubo un tipo que le dijo, mire la Gaceta. Yo, ¿la qué? ¿Qué es eso? No, te baja si no vas a pagar. Claro que sí. Ajá. Bueno, tenemos a la rectora en línea nuevamente. Rectora, usted decía que los estudiantes y los trabajadores y los profesores están activos, pero ¿qué están haciendo? Mire, nosotros en este momento... Estudiando a distancia. Ya se convocaban las asambleas. Ayer aquí en Lara, lo que pasa es que no lo reflejan los medios de comunicación, también hubo protestas en función del derecho a la salud y el derecho al estudio. Lo digo con la hermana Universidad de la UCLA, la Centro Occidental, y efectivamente nosotros la semana que viene, aprovecho la oportunidad, ya tenemos planteado un evento el martes 6 de marzo en el Aula Magna, que dice Venezuela no se rinde, y voy a aprovechar en la UCB, y teníamos ya planificado nuestra ida a Caracas en función de este evento que se llama así, Venezuela no se rinde, y en el Aula Magna estaremos todos. Yo también soy UCBista, y realmente acá desde Lara pues empezamos a hacer actos de presencia, y ahora aún más con estas acciones últimas que propenden, como se dice, a incrementar el abandono estudiantil, lamentablemente, por el lado de la falta de providencias estudiantiles y la diáspora de profesores y mucha gente que ha venido renunciando en sus cargos en la universidad por unos salarios que realmente no alcanzan los valores, no vamos a decir la cesta básica, sino ni siquiera el costo del transporte diario que tienen que tener ellos para trasladarse a sus sitios de trabajo. O sea, no soportan ni siquiera el gasto mínimo de movilización. Entonces vamos a seguir. Nosotros estamos... Sí. Yo creo que realmente estamos de frente a una situación que pretende, como tú bien dijiste al comienzo de la entrevista, eliminar la educación universitaria y generalmente aceptar pues el derecho al estudio que es un derecho constitucional. Esa universidad está en el estado Lara. Sí, y en el estado Bolívar, estado Miranda. No, exacto, pero su núcleo más importante, su rectorado. El rectorado está acá. Pero el estado Lara acaba de votar por una gobernadora que fue apoyada por el chavismo, entonces no es que están tan molestos con el gobierno. Yo no quisiera tocar el punto de manera tan directa porque estoy hablando en el tema universitario, pero yo creo que como ciudadana todos hemos entendido que los últimos procesos eleccionarios, inclusive el del próximo ahora 20 de mayo, no son procesos eleccionarios que puedan llamarse limpios, transparentes, y donde la gente cuando vota realmente el reflejo de esa voluntad queda expresa en los resultados. Nosotros como Averú, aprovecho la oportunidad, como Asociación Venezolana de Rectores, hemos dicho que no creemos en este CNE y no creemos en este proceso electoral porque no reúne las condiciones mínimas y garantías electorales para la participación. Así que estos resultados obtenidos el año pasado, más lo que pueda obtenerse si no se cambian las condiciones, en nuestra opinión no reflejan la realidad, la voluntad del electorado. Doctor, ¿y qué van a hacer para funcionar? Porque el 1 de enero el gobierno decretó un aumento y se sobreentiende que ya ustedes tenían un déficit presupuestario del que fue aprobado en diciembre. Ahora tienen 2 déficits presupuestarios. ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a plantear? ¿Cuáles son las alternativas? Sí. ¿Van a estudiar a distancia? Sí, ya hoy nosotros tenemos una jornada técnica para ver cómo impactan en la estructura de los costos de funcionamiento de la universidad, porque ya los empleados, obreros y profesores el lunes van a reclamar cuando le pagan el nuevo aumento. Y por supuesto, son trabajadores y van a requerir que cuando se haga el vencimiento el próximo jueves, que cuando cobran los obreros, se les pague con el nuevo salario. Ahí va a empezar un problema de tipo gremial y por supuesto vamos a trabajar internamente con las mesas, con los gremios universitarios. Los estudiantes van a seguir reclamando el lunes que porque no hay servicio de comedor, porque no hay servicio de transporte, porque le impactará eso. Pero primero hay que empezar por casa, dialogando internamente, para que comprendamos que esto es un proceso generado no por un problema interno en la universidad, sino un problema de impacto externo, y que aún así no podemos abandonar la institución
porque abandonar la universidad es abandonar o entregar nuestros derechos al estudio del trabajo. El segundo, como le decía anteriormente, en un blanco vamos a ir a la ciudad de Caracas, porque ya tenemos planificado un evento el martes 6 a las 9 de la mañana, 6 de marzo, en el aula magna de la UCB, que denominamos Venezuela no se rinde. Y cuando digo Venezuela, son sus universidades, son sus instituciones. Así que vamos a sumar a este diálogo interno una protesta pública en conjunto con muchas fuerzas gremiales y fuerzas universitarias el día del martes 6, para dar a conocer una vez más la realidad económica, social y, por supuesto, humana que está concurriendo, ¿verdad?, para que las instituciones y muchas universidades hayan tenido que definitivamente cerrar los servicios que ofrecen. Y bueno, esto es una pelea de largo alcance. La universidad siempre ha sido vanguardia en las luchas por los derechos sociales y, por supuesto, los derechos humanos en el país, y no vamos a entregar nuestro papel histórico. Realmente es así. Y tenemos una fuerza estudiantil que nos acompaña. Por ello estamos aquí nosotros inspirados en esta lucha de largo alcance, porque en nuestro caso tenemos eran 16.000 estudiantes, ahora estamos en 12.000 que reclaman ese derecho al estudio, y trabajadores que alcanzamos cerca de 5.000 que también queremos defender nuestro sitio de trabajo. Ya va, rectora, ¿cuántos estudiantes le quedan ahorita a la universidad? 12.000. La última inscripción, el abandono ha sido más o menos de un 35%. O sea que la situación es sumamente grave dentro de la universidad. Pero para un 65% no es tan grave. Yo la hago dramática porque esos son para mañana, para el país, que vamos a dejar de poder graduar unos 4.000 ingenieros más. ¿Y cuántos ingenieros necesita Venezuela? Dígame usted. Nosotros hicimos un estudio con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, y las áreas que siguen siendo altamente requeridas por nosotros ya se pierden el número, porque mientras que estábamos haciendo las proyecciones de los actos de grado, se estaban yendo 4 millones de venezolanos. Pero ¿cuántos ingenieros petroleros? PDVSA no funciona. Profesionales. Entonces, ahora hay un déficit porque no graduamos todo lo que requerimos, y porque ahora los buenos que estamos graduando se están yendo. ¿No sería mejor gastar el dinero en la primaria, en la educación primaria, en los pobres? ¿Para qué gastar plata para que la gente se vaya al extranjero? ¿No sería mejor cerrar las universidades? Para nada. Claro que sí. Para nada. Estamos trabajando para el extranjero. No, para nada. Claro, se van. Tenemos una vocación de sacrificio muy alta. No, una vocación para crear profesionales para otro país. Esa es la vocación real de ahora. Yo creo que nuestro deber, y sigue siendo el mismo, es hacer que los que se fueron regresen. No va a regresar ninguno, porque ¿cuánto ganan un ingeniero fuera? $3,000 o $4,000. No va a regresar ninguno. Si esto no cambia, nadie regresa. Aquí todo el mundo quiere irse. Nosotros seguimos apostando al país. Bueno, apostarás al país, pero la gente se va. Bueno, pero vamos a seguir, porque si hubiesen ido el 35%, quedan 65% de estudiantes nuestros que merecen que le demos las oportunidades para desarrollarse como se previó. ¿Y de qué vive esa gente? Se van. Nosotros ahorita, creo que tenemos que hacer dos grandes retos. Tenemos grandes retos como profesores, que es buscar que acá mismo se produzcan ideas innovadoras, ¿verdad? No hay ninguna idea, tiene que haber empresas, que haya trabajo, tiene que haber inversión extranjera, privatizar PDVSA. Y por eso la alianza la hicimos con los sectores productivos. Usted ha dado efectivamente en el punto importante. Nosotros solo no vamos a resolver el problema desde el punto de vista solamente universitario. Hemos hecho alianza con los sectores productivos, hemos hecho alianzas internacionales. Ahorita acabamos de firmar unos convenios casualmente con Ecuador y otros países. Tienes alianza con la Shell, la Creole, con empresas. Sí, claro, con empresas. Aquí tenemos una alianza con los sectores productivos que es interesante, y siempre hemos solicitado la posición de Fedecámara, con Secomercio, con la industria, en función de que las universidades y los sectores productivos tengamos dentro de la crisis, una alianza para poder sobrevivir. Bueno, eso ha sido un poco la bandera nuestra. O sea, no solo no lo vamos a resolver, la unidad de esfuerzo, la unidad de propósito, el optimismo y la esperanza no podemos entregarla, porque eso es lo peor o lo último que podemos perder. Bueno, rectora, ha sido un placer tenerla en el programa. Hemos conversado con la rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, la UNESPO, que tiene su rectoría en el estado Lara, y ha sido la doctora Rita Áñez. Fue un placer tenerla en el programa. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe y estamos aquí conversando con Fausto Mazó. Fausto, Dori González es una choferesa de la ruta El Valle Coche. Una heroína. Ella tiene un autobús, entonces ella está haciendo una denuncia porque anoche se metieron en el estacionamiento donde ella guarda este autobús y le robaron los cauchos. Entonces ella dice, coño, las desgracias nunca vienen solas. Entonces ella dice que bueno, que el gobierno no le quiere aumentar, no le quiere permitir el aumento del pasaje, pero que ellos van a ir pero aumentar el pasaje. Sin caucho no puede ir a ninguna parte. Bueno, por eso, pero ella lo que está diciendo es que no hay seguridad, el aumento del pasaje. Pero si no tiene caucho, ya no es choferesa, ya es un ama de casa. Bueno, ella tiene su autobús, sí, pero no tiene sin caucho, entonces eso es una curiosidad. Ahora, los que de se cuide porque le van a robar toda la batería, los asientos. Pero los de Caracas son benevolentes porque en los valles del Tuyo hoy amanecieron con un aumento del 500% en el estado Miranda. ¿Cuánto cobran por el pasaje? 8,000 bolívares. Y cobran adelantado. Y ¿cuánto es eso en dólares? ¿Cuánto es eso en dólares? Ajá, oíste. Para que sepa, la gente... ¿Cuánto es eso en dólares? Bueno, 0.00004, ¿a saber cuánto será? Con eso no van a ninguna parte. Si el bolívar Cúcuta, porque es el que yo manejo, porque el dólar today es muy misterioso, es un dólar muy extraño, sí. Está en 239,000 bolívares. 8,000 bolívares viene siendo... Bueno, por eso, divídelo entre... 2 centavos de dólar, ¿no? Por ahí anda. Las calculadoras no dan. 1 centavo de dólar, me dice aquí el genio de las matemáticas. Ya le soy un hombre que maneja muchos dólares. Claro, es que ni en práctica. Bueno, tenemos a Milos Alcalay en línea, el embajador de Venezuela ante la ONU. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Fausto? Buenos días, Frank. Mire, acaba de salir una noticia y el gobierno no ha dicho nada. Guyana encontró otro sitio con petróleo y eso lo está explotando la ExxonMobil. Sí. ¿Qué hace Venezuela? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? Tenemos que invadir Guyana. No vamos a dejar que nos roben el petróleo. Bueno, ahí, Fausto, la impresión que yo tengo es que el arte de la diplomacia que se logró en Ginebra por los gobiernos democráticos era buscar una solución pacífica a través del diálogo. Pero están sacando el petróleo. Cuando hay una diplomacia que es absolutamente contradictoria, pendular, que un día se amenaza con intervenir, al otro día es el mejor amigo, al tercer día se aceptan las reglas del juego de ir al Tribunal Internacional de Justicia, al cuarto día se niega. Es decir, es muy difícil desde el punto de vista diplomático, me refiero, el poder encontrar. Le han dado una enorme puerta a Guyana para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Pero lo grave no es ir ante la Corte Internacional de Justicia, porque yo estoy absolutamente convencido que tenemos el derecho. Lo grave es que este gobierno improvisado no ha hecho nada para, como se ha hecho en el pasado, para tener una estrategia jurídica clara en defensa de los intereses. La intervención militar en Guyana yo creo que sería peor que peor. Eso se trató de hacer en Anacoco hace algunos años y el resultado ha sido impresionantemente malo hasta que tuvo que firmarse el protocolo de Puerto España, porque todo el Caribe, que es de la Commonwealth, rechazó esa intervención de Venezuela en Guyana. De manera que ahí, además, hasta está tan mal este ejército nuestro vendiendo papa, vendiendo carne, o viendo en los bancos cómo hacer dinero, que hasta podemos perder con Guyana. Parece mentira, parece política ficción. Bueno, el gran drama que hay allí es que no ha habido una diplomacia seria. Que no tenemos ejército es el drama, lo que tú dijiste, un país que no tiene ejército, es un país que nadie respeta. ¿Por qué no invaden a Brasil, por ejemplo? Por favor, imagínate tú, además. Guyana se atreve con Brasil. Invadir a Guyana implica, tú has tomado el tema, invadir a Guyana implica también poner a Brasil del lado de Guyana. Brasil, no por este gobierno, sino que cuando Venezuela, cuando el laudo arbitral de París se dio, Brasil pidió también el Esequibo. Y un segundo laudo, el de Victoria Emanuel, le dio el Esequibo al Reino Unido. De manera que para el Brasil, ellos sí aceptaron ese laudo arbitral y están obligados a defender su posición. O sea que yo creo que la opción militar hay que descartarla. Entonces tenemos que descartar Guyana y resignarnos. Nos van a quitar todo y sencillamente ir a misa y rezar que nos lo devuelvan. Sí, lo ideal hubiera sido, si hubiéramos tenido una política consistente, buscar una posición ganar-ganar, buscar la salida del delta al océano Atlántico, que permita a Venezuela tener la cuestión, buscar cómo hacer que Guyana se sienta con confianza con su vecino poderoso del norte. Y lo que hemos hecho es sencillamente tratar de llevar una diplomacia de la confrontación, del insulto, y así por supuesto que es muy difícil lograr una solución pacífica. Yo veo esto, te quiero decirte, con mucha preocupación. O sea, yo veo que ya perdimos el territorio. Ganó Guyana. Por la torpeza como se ha manejado. Y mire, ¿qué se podía hacer? Bueno, primero tendría que buscarse, como se hacía antes, en la época de la democracia, un gran acuerdo nacional a través del diálogo. Incorporar allá a los académicos, incorporar allá a los diplomáticos que fungieron de facilitadores, incorporar allí a los partidos políticos de oposición, incorporar a aquellos actores que tenían clara la idea de cómo llevar. Y en base a un diálogo verdadero, no el diálogo tipo Santo Domingo, ¿no?, sino un diálogo en defensa del Estado venezolano, ahí se podría fijar por una parte una posición común y por otra parte llevaron no a Delcy Rodríguez a conversar con Granger y con los guyanenses, sino a alguien de prestigio que pudiera de parte de la oposición buscar una política de Estado como la que están haciendo ellos. En el caso de Guyana, todos los partidos políticos, todos los académicos están unidos en la búsqueda de una solución igual. Y en el caso nuestro, bueno, no hay. Hay de repente, al estilo diálogo Santo Domingo, una que otra invitación a uno o otro especialista, pero después hacen lo que les da la gana. Estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Embajador, ¿y la situación con la Comunidad Económica Europea? ¿Cuál cree usted que podrían ser las posibles sanciones que pudieran venir de la Comunidad Económica Europea? Y también quisiéramos su opinión, porque ya vemos que hay algunos periódicos que empiezan a hablar de cuentas de algunos gobernantes, por ejemplo, como el caso del gobernador de Carabobo, que apareció en El País de España, en el periódico El País de España, con una cuenta en Andorra. ¿Qué significa eso? La Comunidad Económica Europea está empezando a abrir ese libro misterioso de los venezolanos en los bancos. Cada vez se va dando más y más el control, no solamente en el aspecto de las sanciones, sino también en el financiero, en el económico. Hoy en la prensa hay una noticia triste, pero es lógica. España, que invierte cada vez más en América Latina, el único país en que este año no va a invertir es en Venezuela, y es lógico que no invierta, cuando no hay reglas de juego y cuando no hay...
y lo mismo sucederá con los otros países de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, que podría ser un factor y será un factor de desarrollo, de inversiones, un plan Marshall del futuro, bueno, hoy en día es absolutamente imposible. ¿Qué sanciones? Bueno, hay todo un abanico de sanciones. Una es esa, las inversiones serán cada vez menores. Otra es que las visas de los funcionarios que han estado en la lista también se le aplica a sus familiares. Es decir, irá gradualmente, como decía Luis Almagro, hasta el momento en donde haya una posición cada vez más contundente. Y lo grave es que el gobierno juega al avestruz y no quiere darse cuenta de la grave situación en la que ha llevado el país. Porque el gobierno no puede criticar, el gobierno es de izquierda. Este es un gobierno de boca para afuera de izquierda. Entonces este gobierno no puede decir, abajo Guyana, voy a invadir Guyana, movilizar el ejército. No puede. Somos hijos de Chávez, esa es la maldición nuestra. Sí, bueno, y además de eso contradictoria, porque en el pasado el mismo Chávez fue allá y ofreció villas y castillos, el embajador Roy Chatterton también, pero después, poco tiempo después, hizo surcar los aviones en territorio Esequibo, las amenazas a la Exxon, los insultos al presidente de Guyana. Entonces, de esa manera, nadie se va a dejar atropellar, ni siquiera un país pequeño como Guyana. Y la otra cosa que es importante tener, que en las últimas reuniones de CARICOM, que acaba de celebrarse una hace un par de meses, la posición de solidaridad de todas las islas del Caribe, a pesar de Petrocaribe, a pesar de toda la acción que el gobierno ha tratado de comprar a sus amigos, se ha volcado en contra de Venezuela. Entonces hay que estar en contra de las islas del Caribe y dejarse, no darle un centavo y que se mueran de hambre. Muchas gracias, como siempre has estado brillante. Bueno, hemos conversado con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores. Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, y tenemos en línea a Froilán Barrio, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, sindicalista. Buenos días, Froilán. Muy buenos días, la defensa Pau, del empleo y está Fran, fracasando, que cada vez aumenta más el desempleo. Sí, claro, ese aumento proviene de un gobierno que cree que los venezolanos son estúpidos, pues, porque ese aumento salarial de llevar el salario mínimo a 900.000 bolívares a 400.000 bolívares y la cesta ticket a 915.000 bolívares, evidentemente pues no tiene ningún parámetro de comparación con los datos del mercado, que establece una canasta alimentaria de 25 millones de bolívares y una canasta básica que ya se está aproximando a los 36, 40 millones de bolívares. El gobierno no quiere entender que ese tipo de decisiones lo que va a influir más es, como lo acabas tú de decir, en el desempleo, en el cierre, por cierto, del sector que más emplea, porque en Venezuela ya no hay grandes empresas. El sector de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, es donde trabaja el 60 al 70% de los trabajadores venezolanos. A Froilán, el salario global, porque yo lo llamo salario global porque alguna gente le dice integral, pero el salario global quedó en 1.307.546 bolívares, que dividido entre eso que llaman dólar paralelo, dólar real, chico, el dólar real. Bueno, quedó dólar de verdad. En $5.47. No hemos vuelto un país pobretón, esa es la verdad. Y el promedio en Latinoamérica es $300. No hemos vuelto un país pobre, por eso la gente se va de Venezuela. Bueno, primero que nada, Frank, que eso no es salario. De esos 1.300.000, solo 400 de salario. Sí, más por nada. eso te estoy diciendo. Lo demás no es, lo demás es un ingreso que eso no... No, pero el gobierno... las vacaciones o las prestaciones sociales o las prestaciones sociales las esfumaron aquí, eso no existe. Entonces la gente está pasando, hay hambre en Venezuela. La gente está pagando lo que llaman roncha. Claro, entonces, evidentemente, pues que la relación que existe en toda economía decente, por llamarla así de una manera, es que tenga poder adquisitivo. Bueno, no hay poder adquisitivo, por eso lo destruyeron también. O sea, y por eso, como bien lo decía Fausto ahorita, entre telones, bueno, la gente se va en estampida. Hay una estampida general, desde profesores universitarios hasta cualquier mortal, busca irse del país porque con $5, tú recuerdas hasta hace 4 o 5 años uno decía, ¿cómo hacen esos países del África para vivir con $1 diario? O los haitianos que vivían con $1, $2 diarios. Pero nosotros vivimos ahora con $5 al mes. O sea que con centavos de dólar tenemos que vivir a diario. Y esa relación, pues ese peso sobre la vida de cada venezolano no lo acepta nadie. ¿Cuál es el futuro? Hambre. Vivimos con $0.18 diarios. ¿Qué Venezuela tú ves en el futuro? ¿Ves la posibilidad de hambre aquí o el hambre ya está imperando? No, el hambre está. El hambre está y los reportajes y todo lo que anuncian todas las noticias, todas las agencias internacionales indican que cada día más hay padres que se acuestan sin comer para darle la comida a los hijos, ¿no? Ya eso es general. Es más, la encuesta en COVID que acaba de dar a conocer la UCAP, las 4 universidades más importantes de Venezuela, indican que el umbral de pobreza generalizada ya está por el 90%, o sea que somos un país de pobres y de pobres bueno, condiciones
Pero condiciones infrahumanas. estamos conversando con Froilán Barrio, presidente del Frente Autónomo para ¿Cuál es la salida? Inversión extranjera. ¿Qué van a hacer los trabajadores? ¿Qué van a hacer los sindicalistas? Si privatizamos PDVSA, ¿qué pasa? ¿Qué se va a hacer en el país para sacar a este país de esta crisis? Privatizar PDVSA. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuál es el futuro del trabajo? Bueno, en Venezuela no, mientras este gobierno no hay futuro, porque la salida ¿cuál sería? Si hubiera un gobierno sensato o que tuviera algún elemento de lógica, pues de visión económica, bueno, reactivar a las zonas industriales, modificar esa economía. ¿Tú crees que el gobierno puede reactivar la economía, chicos? Eso ha fracasado. No lo va a reactivar, no la va a reactivar. Inversión privada. Porque su concepto es empobrecer cada día más. No es eso, los gobiernos, ningún gobierno desarrolla un país. No hay un país que se desarrolle por el gobierno, chicos. Eso no se desarrolla. Pero está bien, pero hay gobiernos que promueven políticas. Bueno, tú no ves el gobierno de Chile, pues, o el gobierno del Perú, o de Costa Rica, promueven. O el de Bolivia. Sí, entonces, ¿qué pasa? Bueno, Chile tuvo Pinochet. Este gobierno que nos quiere más bien empobrecer y poner a todos a recibir las cajas CLAP, evidentemente que no hay futuro en el trabajo venezolano. Bueno, el futuro es Maiquetía. Bueno, esa es la situación que hay, porque el gobierno simplemente quiere quedar acá, porque sabe quiénes se pueden ir por Maiquetía, quiénes, o los que se van por ahí por Cúcuta o por Santa Elena de Guairén. Es una parte de la población. El resto de los trabajadores se queda aquí, de la gente, pues en general, no tiene por dónde ir. Eso es cierto, Froilán, pero los que se quedan aquí o los que nos quedamos aquí, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con las prestaciones sociales? ¿Qué vamos a hacer con las cajas de ahorro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque lo otro es prepararse para recibir la caja clara. Las prestaciones sociales se volvieron agua. Una cosa es el gobierno y otra cosa es llevar planteamientos. ¿Qué planteamiento tienen los trabajadores para tratar de resolver esta crisis? Aparte de sacar el gobierno, porque esa es otra cosa. En primer lugar, los trabajadores tienen que comenzar ya sabiendo el mal y sabiendo que el gobierno lo que busca es empobrecernos y ponernos a depender de sus políticas. El sindicalismo, el primer paso, los trabajadores en general tienen que buscar un punto de convergencia y reunirse la mayor parte posible para defender el salario y para enfrentar al gobierno. Porque si tuviéramos una central hoy, ¿qué debiéramos tener con fuerza? Bueno, un paro nacional, enfrentar al gobierno, pero evidentemente eso no existe hoy. Entonces hay que buscar un punto de encuentro, organizarse, comenzar a hacer las movilizaciones que hay que hacer, porque con este gobierno no hay ningún tipo de posibilidad. Mientras esté Maduro en el gobierno, la gente va a morir mucho más en todos los sentidos, mediante salud, mediante salario, y ese aumento demagógico que se dio a partir de hoy es una ridiculez ante lo que está viviendo el pueblo venezolano. Ahora, Froilán, ¿y por qué los trabajadores no están unidos? ¿Por qué los trabajadores no tienen una causa en común? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay esa diáspora interna dentro del sindicalismo venezolano? Bueno, porque el gobierno porque el Ejecutivo Nacional y en general todas las instituciones que él promueve se dieron una política después del 2002, que fue fracturar y dividir al movimiento sindical venezolano, domesticarlo. Tú no ves que ahora el presidente de la central, ese señor que pesa como 300 kilos, ahora es soldado, es teniente. O sea, los jefes de la central más importante que tiene el gobierno, que es la central esa socialista bolivariana, ahora uno es teniente y el otro es sargento, y ridículos en definitiva, pues postrados ante un gobierno. Y el resto del sindicalismo evidentemente no lo dejan, lo han fragmentado, han creado centrales paralelas. Bueno, para citarte un ejemplo, el caso del transporte. Resulta que siempre hubo una federación importante que fue la Fedetransporte. Ahorita tiene una central bolivariana que le gusta que el precio del pasaje tiene que ser reducido en vez de pagarlo como debe ser de acuerdo al mercado. Entonces una política de desintegrar al sindicalismo y esa le surtió su efecto. Por eso que los sindicatos autónomos que estén donde estén, en la central que estén, en el estado que estén, deben encontrarse, reunirse en alguna oportunidad en los próximos días, que creo que el próximo martes 6 va a haber una gran reunión en el aula magna, donde se van a reunir todos esos sindicatos dispuestos a luchar y diseñar un plan de lucha para buscar, pues... Ahora, ¿no será, Froilán, que en el fondo a la gente le gusta eso?
Porque cómo es posible... Le gusta Chávez, chico, no, le gusta el chavismo, le gusta la situación, porque cómo es que los trabajadores del transporte no se unen para plantear sus problemas y para que le den soluciones a sus cosas. No, la gente está, mira, yo te digo lo siguiente, tú te pones a ver a diario cuando ves los noticieros y ves la conflictividad social que registra el Observatorio Venezolano, la gente está peleando, pero pelea en su rincón, pelea por su sector, porque no ve, cuando saca la cabeza, no ve a ninguna referencia nacional. Entonces es la obligación de todos los jefes de los sindicatos y de los diferentes sectores públicos y del sector privado, por ejemplo, el caso de los trabajadores automotrices en Valencia, que le rasparon todas las... ahí se perdieron más de 50,000 empleos nada más en esa zona. Bueno, y se quedaron tranquilos, Froilán, y no hicieron nada. Bueno, pero tienen que buscar, ya saben que no tienen ningún tipo de esperanza, porque hasta la fábrica esta Chery, esta de los carros chinos, también está cerrando porque no hay ningún tipo de relación en la economía y lógica en la economía. Entonces, todos esos factores tienen que buscar como próximo paso reunirse y presentar una política nacional de... Pero tú crees que esos factores van a hacer que alguien traiga el dinero a Venezuela, chico. Venezuela se desarrolló porque vinieron grandes empresas aquí a desarrollar el petróleo. Mira, se reúnen todos los factores políticos, hacen un discurso y el país sigue empobreciéndose. Lo que enriquece un país es la inversión. Aquí no hay inversión, aquí la gente se lleva el dinero para afuera. Pero es que nadie va a venir mientras esté este gobierno para no ver la mirada. Y con cualquier gobierno, con cualquier... Sí, pero lo pasado pasó. Pero ven acá, ya estamos en la condición que estamos, Fausto. Podemos estar peor. Es fundamental, no podemos estar peor. Claro tenemos que sí. Buscar, y el gobierno, ojalá que tengamos la posibilidad de salir de esto, tiene que abrir, francamente, pues la inversión extranjera. PDVSA, ¿tú privatizarías PDVSA? Claro que sí. Hay que buscar la vía de participación. Es más, PDVSA no hay que especular, ya está privatizada. ¿O qué son las empresas mixtas? 40% ya está en más. O sea, la poca producción que tiene PDVSA es porque la tienen empresas privadas, y todas las empresas mixtas que están en el occidente y en el oriente del país, bueno, son empresas que ya tienen acciones directas, cosa que está prohibida en la Constitución, pero ese no es el tema. El tema es que para reconstruir PDVSA y todo lo que es el negocio petroquímico, tiene que haber participación extranjera, y tiene que haber la participación no solamente allí, en todos los factores. Es la vía para poder reconstruir el país. ¿O qué fue lo que hizo China? ¿Por qué China está hoy como la segunda potencia en el mundo? Porque abrió su economía, o Vietnam, y todo lo demás. Froilán, tenemos que ir a publicidad, y cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo sobre la privatización de las empresas públicas del Estado, y en especial quisiéramos hablar lo de Guayana, que eso está, bueno, esas empresas están totalmente paralizadas. Todo está paralizado. Estamos conversando con Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir, y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR.
de regreso en Golpe a Golpe, estamos con Froilán Barrio. Froilán, estábamos conversando sobre la situación de las empresas de Guayana y también sobre la situación del país, que la gente en el fondo le tiene envidia, le tiene rabia al portugués de la esquina, que lo único que hace es trabajar. Porque fíjate tú, en lo que aquí se presentó el primer problema, los profesionales se fueron por marquetía, dejaron al país al garete. Pero bueno, aquí estamos los que estamos. Ahora, estamos los que no nos podemos ir. ¿Qué vamos a hacer con las empresas básicas de Guayana? Mira, no solamente con las empresas básicas, sino con todas las empresas que irresponsablemente este gobierno ha psiquitrizado. Chávez, chico, el geniecillo de Barinas. Bueno, desde Chávez para acá, pues todas en general, la banca, la alimentación. O sea, aquí hay que entender que si no hay una gran alianza entre el capital y el trabajo, es decir, entre los trabajadores y el capital privado y las transnacionales, no hay posibilidad de reconstrucción del país. ¿Tú crees que las empresas se alían con los trabajadores o las empresas que quieren es ganar dinero, chicos? Las empresas van a donde ganan plata. Está bien, sí, pero las empresas quieren ganar dinero, pero mientras hay una economía que produzca dinero, también se van a beneficiar los trabajadores, porque va a haber acuerdos económicos, acuerdos sociales que permitan que se distribuya lo que, pero en un país que se produce pobreza, ¿cómo va a ser, chico, ese CENIAT pretender que va a recoger impuestos de lo poco que se produce, que lo que cada quien, lo que va a escarbar mucho más los bolsillos de lo que la gente tenga en el país? Entonces, aquí hay que soltarse el moño, aquí hay que entender que si no hay ese gran acuerdo con otro gobierno, porque con este no es posible. La política de este gobierno es muy clara, es un Atila de la economía, simplemente concentrarlo todo, tener los petros, esos son un embarque también, es una manera de socavar mucho más lo que hay de petróleo, oro, diamantes, lo que haya para ponerlo a servicio del recoger las inversiones o los que se atrevan a comprar los petros. Entonces, se trata de que haya ese gran acuerdo donde capital, trabajo, con un Estado responsable, no con este. No hay ninguna posibilidad de esto que podamos reconstruir la economía y al país. Bueno. Sin inversión, mira, ¿cómo se construyó la economía venezolana a principios del siglo XX? Claro. Con las empresas extranjeras, con la Shell y la Creole, tú PDVSA se la entrarías de nuevo a la Shell. Claro, es que no hay ningún problema, mira, no hay ningún problema en establecer la participación porque la propiedad. Mira, tú sabes quién es, aquí está Chevron, y está Chevron, está la Eni, está Toil, están todas las compañías transnacionales están en Venezuela, unas menos, algunas se fueron, están acá presentes, no hay que buscarlas. Y precisamente la producción que tiene Venezuela es la que están produciendo, porque ya PDVSA esta, tú recordarás, Fausto y Fran, sí, lo que era la CBP en los 60, que era una factoría, ¿no? Y las que producían eran la Shell, la Creole y todas las que estaban, la Menegrande, todos los que estaban acá. Bueno, a eso va a terminar siendo PDVSA, porque la piratería y la robadera en la que convirtieron a PDVSA va a determinar que los únicos que están produciendo son las empresas mixtas que están acá en Venezuela. Entonces, vayamos al grano. Con este gobierno no hay posibilidad de que se reconstruya la economía ni de que vengan sino en función de lo que quiere tomar. Debe producirse con otro gobierno, con otra conducción del país, la reconstrucción de la economía. Bueno, o sea que tú compartes que hay que privatizar parte de las empresas básicas de Guayana. Todas. Mira, no solamente eso, mira, es que si no hay productos de la hecatombe de la economía venezolana, de la robadera de estos que están gobernando, que han destruido por completo, que ¿cómo hace un país que debe más de 200.000 millones de dólares en deuda externa? Tú tienes que recurrir necesariamente a todos los capitales privados nacionales que se han ido y llamar a las transnacionales, porque se trata de reconstruir la economía, de salvar la nación, o sea, de eso se trata, y no la vas a hacer con ideologías ni invocando los espíritus de María Leonza, ¿no? Tienes que llamar fuerzas materiales concretas, porque los trabajadores están dispuestos realmente ante eso a aportar también su esfuerzo. Pero oye, los trabajadores no se unen, uno ni sabe quién es el presidente ahorita de la CTV, por ejemplo, ¿no? Que en su época fue una confederación importante, ¿no? En aquello del 82, cuando tiraron aquel famoso paro.
¿no? Claro. El del O sea, que 89. él está en Lima, Juan Carlos Ortega está en Lima. No hay presidente en este momento. Es decir, mira, se trata es de que haya, por eso mismo. Oye, ¿de qué vive Carlos Ortega en Lima? ¿Tenía dinero fuera de aquí? ¿Cómo dice? ¿De qué vive Carlos Ortega en Lima? La vida es cara en Lima. No, inicialmente él vivía de la solidaridad del APRA y de las centrales sindicales peruanas. Y después de la relación que pueda tener allí, porque tú sabes que la vida del exilado en cualquier país que se tiene que poner a trabajar. Y yo sé que él se puso a trabajar. Lo felicito. En diferentes oficios. Pero más allá de eso, mira, más allá de eso, se trata de que ese sindicalismo que dice Fran, ¿por qué no se une? Bueno, tiene que dar un paso hacia adelante, dejar a un lado cualquier divergencia o rencilla que pueda haber, que es lo que pasa también del lado político, del lado de la mesa de la unidad y los diferentes factores. Del lado del sindicalismo tienen que entender que si no hay una referencia hoy de encuentro del sindicalismo, el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo y destruyendo el salario, los sindicatos, los contratos colectivos. Froilán, tú lo que nos estás diciendo es una bomba. Nos está tirando aquí. O sea, los sindicalistas, los dirigentes sindicales no entienden lo que está pasando en el país. No, y pareciera no que no entienden. perciben la situación de crisis que está viviendo la gente. O están viviendo bien en medio de todo. O están viviendo bien lo que está pasando. Están viviendo Prefieren bien. ser cabeza de ratón que en vez de conformar. Están cobrando, un punto de cobran encuentro donde algo. todos se pongan al mismo nivel. O sea que la situación entonces dirigencial del país es No hay más grave de lo que futuro, uno ve. no hay futuro. Estamos mal, no tenemos dirigentes y esto va de mal. La solución es Maiquetía. ¿Cuál es la solución? Maiquetía. ¿Cuál es la solución entonces? Maiquetía, No, viejo, yo Maiquetía. sí creo que hay posibilidad de que, siendo la mayoría por composición humana en el país, los trabajadores, debe haber, por eso te estoy diciendo, el próximo martes 6 de marzo va a haber un gran encuentro de todo ese sindicalismo y gremios y sectores académicos, lo va a haber en el aula magna y están invitados todos para que vean cómo va a haber ese punto de arranque de nuevo, pues de una nueva referencia en el país. Pero no nos ha dado la hora, Froilán, de ese encuentro. A las 9 de la mañana están todos invitados en el aula magna. O sea, nos vamos del programa para allá, no llegamos a tiempo. Bueno, no hacemos programa entonces. Bueno, Froilán, pero nos ha dado una noticia que nos ha impactado mucho. O sea, el mundo sindical no entiende lo que está pasando, lo que está sufriendo los trabajadores del país, por lo que tú si nos lo expresas. entendiera, es más, hemos hecho un esfuerzo de haber creado la unidad de acción sindical. En el Zulia, en algunos estados se ha venido conformando acuerdos regionales sindicales. Sí los hay en el Zulia, en el estado Lara, en el estado Carabobo, pero un solo palo no hace montaña, tienen que hacerlo a nivel nacional y entender que para poder salir, mira, el problema grave que hay tanto en lo político como en lo sindical, que es que no entienden el monstruo que tienen delante. Mira, Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, por hablar del siglo XX, están en pañales frente al monstruo estalinista que tenemos gobernando, que no tienen escrúpulos, que no les importa que mueran millones, como hizo Stalin y hizo Mao. No les importa en absoluto. Bueno, pero lo importante es tener a un país como Botín. Ni a ellos, ni a los que están en el gobierno, y parece que, por lo que tú dices, a un sector importante de la oposición, parece que tampoco le importa mucho. Claro, entonces eso, y lo que es Castro en Cuba, bueno, ahí está Fausto, que sabe cómo es su historia. Bueno. No les importa en absoluto la muerte de millones de seres humanos, no les importa. Lo importante es el botín de tener al país controlado, y esto no les importa tampoco, vivir en esa... Y para eso montan todas esas fanfarrias y todas esas fiestas y Maduro bailando, que es ridículo, como hace todo ese escenario. Mientras un país muere de mengua a diario, toda la semana, donde los trabajadores y el pueblo en general, tú no viste un trabajador que pusieron al cadáver en la puerta de la alcaldía. Ah, no, sí, ese es de Turén, ese lo publiqué yo. Mira, claro, Froilán. Es el pueblo mío, por cierto. Ok, Froilán, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, FADES, y será hasta el lunes. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia,